Este fin de semana nos reunimos para conmemorar la 26ª edición de la Jornada de Cirujanos del Interior, donde participan todos los cirujanos del Uruguay con el protagonismo de los cirujanos del interior. Este año ampliamos un poquito la oportunidad y le dimos a los residentes para que tengan su jornada, en donde discutieron casos muy importantes, muy interesantes, y un tema central, un tema principal, que es un tema de alto impacto social, como es el politraumatizado grave, con su mayor incidencia en los accidentes de tránsito, en los siniestros viales, para lo cual convocamos a un referente nacional, un experto en el tema, que es el profesor Fernando Machado. Para mí es un gusto estar acá en Paysandú, donde hemos estado ya en otras oportunidades, y poder reunirnos entre colegas cirujanos que lamentablemente con tanta frecuencia nos tenemos que enfrentar a esta enfermedad, porque el traumatizado por siniestro de tránsito, por violencia social, es un paciente, es un enfermo que de una enfermedad prevenible y de la cual lamentablemente en nuestro país, y estos son cifras oficiales de la UNACEF, mueren más de 400 uruguayos anualmente, y lamentablemente a pesar de los esfuerzos y las políticas llevadas adelante, estamos en lo que yo diría es una etapa de meseta. No se ha podido descender esa cifra en los últimos 3 años, estamos más o menos igual que lo que veníamos, y el Uruguay tiene un compromiso firmado en Naciones Unidas, igual que más de 170 países, en procurar descender en el decenio que viene ahora 2020-2030, una vez más la mitad el número de muertes por siniestralidad vial, partiendo de la base de que es una situación prevenible. Así que bueno, nos queda mucho por trabajar, en prevención, nos queda más por avanzar en fiscalización, y en el caso nuestro los médicos que venimos en el momento después, cuando el evento ya sucedió, estamos trabajando, y para eso son estas jornadas, intercambiando experiencias, intercambiando opiniones, para procurar mejorar la asistencia en todo lo que sea posible una vez acontecido el evento. El trauma afecta a gente joven. Es la principal causa de mortalidad por debajo de los 40 años. La primera causa de muerte en Uruguay por debajo de los 40 años. Y uno dice, y habla por supuesto lo más doloroso, por supuesto es la gente que fallece, son hijos, son sobrinos, son padres, son tíos, pero eso es la punta de una pirámide que tiene una base mucho más ancha y también dolorosa, que son los lesionados. Tenemos más de 25.000 lesionados por año, y de ellos unos 3.000 lesionados graves. Esos 3.000 lesionados graves, voy a hablar de una cosa que, bueno, a veces a uno no le gusta hablar, que es el tema dinero que se vincula a esto, pero también es así, porque lo pagamos todos, lo paga toda la sociedad. Son 3.000 personas que se asistan en terapia intensiva, son 3.000 personas que muchos de ellos van a quedar con secuelas, alrededor de 2.000 uruguayos quedan secuelados para siempre como causa de la siniestralidad vial, y vuelvo a insistir, por eso también queremos erradicar la palabra accidente, porque no es accidental, son siniestros de tránsito que son prácticamente el producto de nuestras decisiones equivocadas en el momento que estamos manejando o cruzando la calle, o siendo peatones o ciclistas o motociclistas o actores de la vía pública. Hay un cálculo hecho hace unos años que más o menos se estimaba en un 4% del Producto Bruto Interno, y no creo que no se haya cambiado mucho. O sea que estamos hablando de más de $1.000 millones. Estamos hablando de que podríamos hacer hospitales de primerísimo nivel para la asistencia a traumatizados con mucho menos dinero que el que gastamos y que invertimos en algo prevenible. En eso se ha trabajado. Lo primero que se hizo en Uruguay fue la creación de la Unidad Nacional de Seguridad Vial en el año 2008. Nosotros no teníamos una agencia que se dedicara específicamente a eso, y ese fue el primer paso. Los siguientes pasos fueron la legislación, que no había legislación al respecto, el uso obligatorio de los cinturones de seguridad, el uso de todos los que ustedes conocen, las medidas de retención, el no conducir bajo los efectos de alcohol y de ninguna otra droga, que increíblemente por ahí 2 por 3 salen voces que tratan de cuestionar una ley de la cual deberíamos sentirnos orgullosos los uruguayos, porque muchos países no lo han logrado por las presiones de la industria vinculadas a la importación de alcoholes o a las vitivinícolas, etcétera, etcétera. Y lamentablemente a los adultos parece que nos cuesta más incidir a través de la educación.
y los adultos nos duele el bolsillo, la fiscalización. Yo creo que tal vez ahí tenemos una falla importante o un déficit en fiscalización. Y después hemos presentado con grupos de ciudadanos que se ocupan y se preocupan de este tema. Nosotros nos reunimos en el Parlamento ya en el año 2022, fines del 2021, y lamentablemente ha pasado el tiempo y no se trató el tema, en la cual se propuso un anteproyecto de ley para creación de, entre otras cosas, fiscalías especializadas en siniestralidad vial. Ese sería uno de los múltiples aspectos que se presentaron, pero lamentablemente me parece que no sabemos hacer lobby con quienes son los tomadores de decisión. Y bueno, lamentablemente no se ha avanzado mucho en eso. No es un tema cuantitativo del punto de vista de los profesionales, sino que es un tema cualitativo de los equipos de salud. No hablo solo de los médicos, sino del equipo en conjunto, estuvimos charlando de eso. Nosotros tenemos mucho por transitar Uruguay y muchos de los países de Latinoamérica en lo que tiene que ver con la organización como sistema de asistencia al trauma. No tenemos un sistema nacional de trauma, no hay en Uruguay un sistema nacional de trauma. Que eso implicaría reunir los componentes que sí tenemos, como por ejemplo tenemos ambulancias, prehospitalarios tenemos hospitales, tenemos muchos de los recursos tecnológicos, pero no están unidos bajo un sistema. Por ejemplo, no tenemos un registro nacional de trauma, no tenemos una formación uniforme como exigencia y prerequisito para quien se sube a asistir a una ambulancia y decir, no, pero para subir a una ambulancia usted tiene que tener en todo el país este requisito. Coadyuva a eso la dispersión que hay, porque son 42 empresas privadas o más de 40 empresas privadas. El sistema prehospitalario no es un sistema prehospitalario único como es en otros países estatal y único, que es más fácil de controlar y de fijar pautas. A nivel del hospital tampoco existen, los médicos se reciben y a veces jóvenes médicos van a trabajar en la urgencia y lo hacen lo mejor que pueden y a veces muy bien, pero a veces no con una formación específica definida para la asistencia a estos pacientes. Entonces todos esos factores, que son pequeños factores que se van sumando, los equipos no están específicamente entrenados. Entonces usted me dice, bueno, ¿y eso cómo incidiría? Y eso está demostrado, que los sistemas de trauma ahorran vidas. ¿Y cuánto impactan? Y más o menos un 9, 10%, 15% anda por ahí de muerte que es evitable. Dicho en otros términos, los uruguayos nos morimos un 10% más que en países que tienen sistemas de trauma organizados. Yo creo que tenemos que seguir avanzando en estrategias de fiscalización también. Tenemos que seguir avanzando porque si uno mira objetivamente, pone frente a la mesa las cifras y estamos como medio estancados. La cirugía tradicionalmente fue muy machista, ¿no? Los cirujanos eran todos hombres. Por suerte eso ha cambiado y yo le diría que ahora cada vez más hay mujeres y si usted mira los residentes, que son los futuros cirujanos, 80% son mujeres y 20% hombres, o sea que de aquí, eso es un proceso, ¿verdad? De aquí a unos años cada vez va a haber más cirujanos mujeres. En esa jornada justamente que se le dio la oportunidad a los residentes, que son los futuros cirujanos de todo el país, comentábamos que en el interior se están formando cada vez más y es una actividad y una conducta a promover y a imitar. En Paysandú tenemos residentes en las dos prestadoras, tanto en salud pública como en la privada. Y esos mismos residentes está comprobado que se van a instalar en el interior y muchas veces van a permitir la accesibilidad, que en algunas especialidades ya es un problema, ¿no? Porque la accesibilidad tiene que ser universal para que todos los usuarios puedan disponer del momento oportuno para tratarse. Entonces, la importancia de la ampliación de la oportunidad de todos los estudiantes desde primer grado de medicina que se va a dar en Paysandú y ya se está dando, eso va a permitir la descentralización y la instalación no solo de médicos, sino de especialistas que en ocasiones son muy escasos y a veces es el motivo de demora en la atención de los usuarios.